Listo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, que sería lo que es... aquí estaba ya buscando el ejercicio adecuado. Vamos a hacerle con este de aquí. Y básicamente, líneas de aducción, perdón, lo que es, bueno, sí, primer parcial habíamos hecho lo que es línea de aducción, ¿no? Evidentemente era desde un tanque de, bueno, desde una fuente hasta un tanque de almacenamiento. Ahora, para su segundo parcial, lo que es red abierta ya es lo que es la continuación, desde el tanque de almacenamiento ya hasta la distribución. Ahora, esta distribución puede ser red abierta o red cerrada. En este caso es red abierta porque podemos ver los ramales de las tuberías o de los trazados, ¿no? Que en cuyo caso, en el fondo, si vemos aquí, podemos decir que puede ser un área manzanada y por las calles van a pasar las tuberías de distribución, ¿no? Entonces, llegaría a ser una red abierta, así de manera sencilla, que a simple vista lo podemos ver. Su examen va a ser muy parecido a esto, si es que no va a ser el mismo examen. Esto es de un examen pasado y no va a cambiar, ¿no? De entrada, ustedes van a ver su red de distribución, red abierta. Y segundo, van a poder notar que necesariamente ustedes tienen que tener cosas importantes, ya sea para líneas de aducción, red abierta o redes cerradas. Ustedes tienen que tener las longitudes de cada tramo y también las cotas, ¿no? Necesariamente tienen que tener esos dos datos. Luego, ya si tiene manzanos, no tiene viviendas, casitas por aquí, casitas por allá, o puede que no haya nada, eso va a depender del examen, ¿sí? Pero lo que a ustedes les interesa es el trazado de las tuberías, las longitudes y las cotas. Ya independientemente de lo demás, puede ser cualquier cosa y se puede interpretar según sea el examen, ¿sí? Bueno, entonces, como en el primer parcial, los datos casi siempre van a ser los mismos. Si se dan cuenta, siempre vamos a tener el periodo de diseño, índice de crecimiento, la dotación, coeficiente K1, coeficiente K2, C de 125, ¿no? Eh, en este caso, vean que para este diseño hay una presión mínima de 10 metros por de agua. También existe, digamos, una HFK de 2.5, que es para un medidor. Luego también está el HFK para una llave de globo, y aquí nos está dando que son 5 habitantes por vivienda, ¿no? Entonces, esos datos de relleno, así como en el primer parcial, el ingeniero les va a dar, ¿no? Nosotros sabemos ya a estas alturas que todos los datos lo que nos dé el ingeniero es para poder calcular el caudal de diseño. Ese caudal de diseño es muy importante. Es el primer dato que el ingeniero va a revisar antes de pasar a revisar sus cálculos, si está bien o si está mal ya de entrada su examen. Va a revisar si su caudal de diseño es igual a la de él, ¿no? Ahora, nuestro caudal de diseño para el segundo parcial ya no va a ser el caudal máximo diario, ¿no? Ahora nuestro diseño va a ser con caudal máximo horario, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. Mi caudal de diseño para red abierta será de el caudal máximo horario, ¿sí? Entonces, eso es lo único que tienen que saber para su examen de red abierta. Ya después la metodología van a ver que es muy parecida a la de red abierta. Digo, mejor dicho, a línea de deducción, ¿sí? Ahorita lo vamos a resolver. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que el ingeniero les haya comentado ya en estas clases para poder implementarlo, para poderlo hablar, para que lo pueda explicar o lo pueda adecuar también, ¿sí? No sé si tienen algo que comentar, algo que el ingeniero les ha dicho. Bueno, parece que puede que no haya dicho tampoco mucho, ¿no? El Inge, pero depende, ¿no? Como en las clases.
Usualmente en todas las clases se realiza la resolución de ejercicios muy similares a esto, que lo han debido ver, si lo han asistido a clases, han debido ver que es muy parecido, ¿ya? Y no cambia mucho, digamos, la metodología, ¿no? La metodología es casi la misma, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Entonces, me entregan el examen, yo les recomiendo y siempre les he dicho, lean 1, 2, 3 veces el examen. Primero entiendan el enunciado. 2, revisen sus datos correctamente, ¿no? La interpretación les va a dar los datos y luego revisen el tema de su gráfica, ¿no? O sea, tienen que tener todos los datos. Pónganse que, digamos, si tramo BC no hay una longitud, esa longitud la tengo que tener. Tengo que revisar si todos mis tramos tienen longitud. Ahora, obviamente, esas longitudes pueden estar en su planito adjunto en el examen o puede estar en el enunciado. Otra parte también que siempre les digo, en el enunciado puede decir un dato, pónganse la longitud de B a C, que no es 1500. Pónganse que en el enunciado dice que es de 2500, ¿no? Pero en su plan es 1500. Entonces, ¿qué hago caso? ¿El enunciado o el gráfico? Siempre el enunciado, ¿no? No tanto así el gráfico. El enunciado es el que les va a mandar cuál es el verdadero dato, ¿sí? Entonces, tengo que calcular el caudal de diseño máximo. Horario. ¿Cómo calculo entonces? Evidentemente, primero tengo que calcular cuál es la población futura, ¿no? Porque si tengo dotación, tengo periodo de diseño y de crecimiento, puedo calcular la población futura. Busco la población futura, pero no me da ni siquiera la población inicial. No lo tengo la población inicial. Pero veo y reviso mis datos y veo yo aquí que en mi área, ¿no?, de proyecto o en el área de diseño de la red abierta, veo que en cada manzano, o por lo menos estas representaciones, lotes o manzanos que les puede representar, veo que tiene datos, ¿no? Y me dice que, por ejemplo, en este cuadro aquí hay 20 viviendas, aquí hay 50, 20, aquí hay 20, aquí hay 20, aquí hay 35, 20, aquí hay 80 viviendas, ¿no? Entonces, veo aquí que estas son manzanos y veo aquí que también los datos que me da dentro son viviendas, pero no necesariamente puede ser viviendas, puede ser 50 lotes o 50 familias, ¿no? Entonces hay que ser muy observador. En este caso son viviendas, ¿no? Y en mis datos también yo, observando, veo que tengo un dato que me dice que es de 5 habitantes por vivienda. Entonces si yo haría una sumatoria de cuántos es el total de las viviendas de mi OTB, de mi barrio, de mi diseño, el área de mi diseño, multiplico por los 5 habitantes vivienda y ahí voy a tener cuánto es la población de diseño para todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, voy a insertar, ¿no? Y voy a decir entonces, voy a empezar a sumar, ¿no? Entonces, población inicial. ¿Cuánto es esa población inicial? Fácilmente yo podría agarrar todos los que son 20, ¿no? Entonces 20 por, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces son 10. Son 10 veces o 10 veces que son las manzanas de 20 viviendas, ¿no? Luego podría agarrar las de 30. Solamente hay una de 30. Más, agarro aquí y digo busco la otra, la de 35, es una sola también. Luego busco, ¿qué más hay? Hay una de 50, es una sola. Luego tengo de 80, que es más 80 por 2, porque son 2 aquí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me da esto? A ver si alguien me lo puede calcular.
Ahora sí les voy a pedir por favor de que me puedan ayudar con el cálculo. $475 habitantes. Perfecto. Esa es entonces mi población inicial, ¿no? Posteriormente, con mi población inicial, yo eso ya puedo calcularla. Bueno, me estoy equivocando. Todo esto llegaría a ser ¿qué? Las viviendas, ¿no? No llegaría a ser la población. Esto apenas tendría que ser solamente las viviendas. En total, ¿cuántas viviendas son? Son 475 viviendas. Eso es. Evidentemente, aquí voy a poner eso es. Perfecto. Entonces son 475 viviendas. Esto lo multiplico por los 5 habitantes vivienda. Esto sí me va a dar la población inicial. ¿Cuánto llegaría a ser eso? 2.375 habitantes. Ahora sí. Perfecto. ¿No? Con esta población inicial, ahora yo ya puedo proyectar y puedo saber cuánto es la población futura. Que eso ya me lo sé, ¿no? Ya me sé de memoria cuál es la fórmula. La población inicial, 2.375. Método geométrico vamos a realizar. Uno más el índice de crecimiento, que sería 2%, dividido entre 100. Y todo esto elevado al periodo de diseño, que sería 20 años. ¿Cuánto me va a dar esto? 3.500 redondeados ya, enteros. Sí, redondeado. Al superior, ¿no? Sí, al superior. Perfecto. Entonces yo ya tengo mis habitantes totales. Con mi población futura voy a calcular ¿qué? Caudal medio diario. No es más que población futura, que son 35.300, bueno, 3.530, multiplicado por la dotación, que es 120, dividido entre 86.400. ¿Cuánto me va a dar esto? 4,90 litros segundo. Nunca me olvido de la unidad. Con esto calculo caudal máximo diario. No es más que coeficiente K1, 1.4, multiplicado por 4.90, que es el caudal medio diario. 6,96. 86. Y por último, el caudal máximo horario. Eso ya lo sabemos, ¿no? Antes no utilizábamos el K2, ahora sí ya lo vamos a utilizar porque es distribución. 6.86, ¿cuánto me va a dar? 12.35 litros por segundo. Listo.
Entonces, yo ya tengo aquí mi caudal, ¿no? Entonces, a ver, se les voy a poner esto más. Paso número 1. Calcular el caudal de diseño. Eso es lo más importante, ¿no? Ese sería nuestro paso número 1. Calcular el caudal de diseño. Ya sabemos cuánto es nuestro caudal de diseño. 12.35 litros sobre segundo, ¿no? Este es el que nos interesa. $12.35 el caudal máximo diario, máximo horario. Listo. Paso número 2. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Como paso número 2, debo calcular el caudal unitario. ¿Qué es el caudal unitario entonces? Creo que lo tengo acá, si no me equivoco. A ver, déjenme ver si esta de acá. Este es el caudal unitario. La fórmula es muy sencilla. Es el caudal máximo horario dividido entre... En este caso hay diferentes métodos, ¿ya? A ver, ¿cómo los explico? Con el ingeniero seguramente han debido ver o han debido escuchar poblaciones virtuales, ¿no? ¿A qué se refiere esto? El caudal unitario va a ser siempre el caudal máximo horario dividido entre el dato que voy a estar utilizando, es decir, el total. Si yo utilizo datos de población virtual, si yo hablo de población, quiere decir que yo debo tener toda la sumatoria total de la población a la cual voy a utilizar. Ahora, también existe lo que sería longitud virtual. ¿Qué se refiere a longitud virtual? Sería la sumatoria de todos los tramos de tuberías, ¿no? o los tramos, las longitudes de tramos. Puede ser viviendas virtuales, longitudes virtuales, poblaciones virtuales, ¿no? Esto va a depender dependiendo de qué datos tengas. Quizás el primer ejercicio que hicieron con el ingeniero fue longitud virtual. ¿Por qué? Porque no tenían datos de habitantes, viviendas, no tenían nada. Cuando tú no tienes nada y simplemente vean, puede ser un esqueleto solamente con los tramos y no tengas datos de población o no hay cómo puedes calcular población, utilizas longitudes virtuales. Ojos cerrados, porque no tienes más datos para trabajar. Pero como en este caso tenemos viviendas y aparte tenemos 5 habitantes viviendo, podemos calcular cuánto es la población. ¿Y cuánto es la población total? Pues son 2.375 habitantes, ¿no? Entonces tenemos la sumatoria de la población, ¿sí? Tenemos esta población. Ahora, por eso les repito, para que estén atentos. Para el caudal unitario debemos trabajar con el dato más exacto que podamos trabajar. ¿Por qué les digo esto? No es lo mismo tú que tengas en tu tramo, pónganse por ejemplo en ese tramo, en el tramo BF yo veo aquí viviendas, ¿no? Y en el tramo BC también hay viviendas, pero no especifica, digamos, pónganse que son aquí viviendas de 6 pisos, 8 pisos, y aquí solo sean viviendas de planta baja. Entonces, ¿dónde va a haber mayor población? ¿Dónde debería haber más agua de distribución? En el tramo BF, ¿no?
porque en población hay mayor cantidad, entonces si hay mayor población, pues va a requerir más agua que en el otro tramo. Es un decir, ¿no? Pero si yo no tengo datos exactos, entonces a ojos cerrados podría poner por longitudes virtuales. Si trabajo por longitudes virtuales, en el fondo estoy queriendo decir, mientras más longitud tenga la tubería, va a querer decir que mayor caudal va a llevar a ojos cerrados, sin contar cómo va a ser la distribución, ¿no? Si verdaderamente debería tener más agua ese tramo o el otro. Entonces hay que trabajar de la manera más exacta posible. En resumen, si no tienen datos para trabajar población o viviendas o yo que sé, áreas virtuales, trabajen longitudes virtuales. Pero si les da datos para poder calcular, se trabaja con población virtual. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Entonces, calculamos nuestro caudal unitario. Entonces, nuestro caudal unitario, ¿a qué va a ser? Nuestro caudal máximo horario, que sería 12.35 dividido entre la población total, 2.375. ¿Esto cuánto me va a dar este caudal unitario? por 10 a la menos 3. 5.2 por 10 a la menos 3. 10 elevado a la menos 3. ¿Cuál sería su unidad? Litros segundo, porque solo estoy dividiendo, ¿no? Caudal máximo era litros segundo por cada población, por cada habitante. O también lo podemos poner así, que es lo mismo, ¿ya? Indiferentemente es lo mismo. Litros por segundo por cada habitante, ¿no? Esa sería entonces mi caudal unitario. Ahora, es importante aclararse esto. Cuando ustedes trabajan con decimales, seguramente hay más decimales, pero nosotros trabajamos aquí con un valor pequeño que nos puede hacer variar algún resultado. Yo personalmente trabajo con la fracción, ¿sí? Más adelante les van a entender por qué. No está mal, o sea, pueden trabajar con esto, o pueden trabajar con esto, o pueden poner el caudal unitario del valor, está bien, pero más adelante yo les recomiendo que utilicen esto, ¿sí? Incluso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Cuál es el tercer paso entonces? El tercer paso es calcular el caudal, los caudales de tramos. Listo. ¿Cómo se calculan los caudales de tramo? Es muy fácil, con la siguiente fórmula. El caudal de tramo va a ser al caudal unitario. ¿Cuál caudal unitario? El que anteriormente había calculado, multiplicado por la población virtual. ¿Qué población virtual? Pues la población que esté trabajando por el tramo, ¿no? Ese es mi caudal de tramo. Así sencillito. Entonces, a ver, empecemos a calcular. El caudal del tramo AB. ¿Cómo sería entonces? Mi caudal unitario. Como ya les dije, puedo trabajar con esto, o para no perder ningún decimal, lo voy a poder trabajar con esto. Ese es mi caudal unitario, multiplicado por la población virtual. ¿Cuál es la población virtual? Y necesito que me respondan. ¿Cuál es la población virtual para el tramo AB? ¿Cuánto es la población?
¿Cuánto sería? Veo el tramo AB y puedo notar que no tiene ninguna distribución, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tiene alguna distribución el tramo AB? Esos 20 por si acaso están al tramo BF, ¿ya? Entonces veo yo aquí el tramo AB no tiene nada de distribución. Entonces yo podría poner población virtual 0 porque no se está distribuyendo a ningún lado. Cualquier número multiplicado por 0 pues me da 0. Entonces el caudal que está viniendo del tramo AB es 0. Pero ahí ya estoy hablando que está mal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mi caudal, el tramo AB, sea 0? Imposible. Estoy queriendo básicamente que no hay agua. Esta población virtual hay que entenderla muy bien. Esta población virtual habla el caudal que debe ser llevado para su distribución, ¿verdad? ¿Qué población es la que va a recibir? Esa población virtual es la que hay que poner aquí. ¿Qué población es la que va a distribuir el tramo AB? A simple vista, como es el tramo que está ingresando a la red, obviamente va a distribuir a toda la red, ¿no? A toda la OTB, a toda el área de proyecto, es lo que va a recibir. Pero yo sé cuánto es, ¿verdad? ¿Cuánto es la población total que va a distribuir? 2275. 2375, esa es. Lo multiplico. ¿Y cuánto me va a dar? 12.35. Porque se va a simplificar toda esta población con esta población de abajo. Y me va a quedar los 12.35. 12.35 litros sobre segundo. Entonces, de manera fácil yo ya puedo obtener cuál es el caudal AB por simple lógica. Si va a salir un caudal de mi tanque o de mi fuente, que sería el punto A hasta el punto B, como no está distribuyendo agua a ningún lado, ¿verdad? ¿Y cuál es la población que va a distribuir todo? ¿No? El caudal que está viniendo no se va a perder, porque el caudal requerido de toda mi red de distribución de red abierta es 12.35. Entonces, 12.35 tiene que llegar en B para distribuirse. Como no se está distribuyendo en ninguna parte, no se está perdiendo agua, entonces, ¿qué debo hacer? Nada. No se ha perdido ni una gota de agua. Entonces, el caudal que llega de A a B va a llegar intacto, los 12.35. Que por lógica yo podría saberlo, ¿no? Ni siquiera tenía yo que calcular esto, porque es algo obvio. Pero a manera de poder explicarles, lo pongo aquí. Que ya no necesitan necesariamente calcularlo, porque su primer tramo va a seguir siendo el mismo caudal. ¿Sí? Así de sencillo. Luego me voy a cualquier otra parte. Tramo BF. Lo mismo. Caudal unitario, que sería este. Voy a copiar todo esto mejor. Multiplicado por la población virtual. ¿Cuánto es la población virtual en este caso? No sé, pero puedo calcular. ¿Por qué? Porque en el tramo BF veo que yo tengo viviendas. Tengo 20, 20 y 50. Si sumo cuántas viviendas son 90 viviendas. 90 viviendas multiplicado por 5, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos habitantes voy a tener de distribución? 90 por 5, ¿cuánto me va a dar? 450. 450 habitantes, ¿no? Entonces multiplico por mi caudal unitario. ¿Cuánto me va a dar mi caudal de tramo?
2,34 litros sobre segundo. Perfecto. Nuevamente me voy a calcular al otro lado. En este caso, ¿cuál quiere calcular? ¿Tramo BF o BC? Indiferentemente podría ser cualquiera. Voy a escoger yo el tramo BC. Caudal unitario multiplicado por la población virtual. ¿Cómo calcularía el tramo BC? No tengo a simple vista la población, ¿verdad?, virtual, pero puedo sumar las viviendas, multiplicarlo por 5, así igual como el anterior tramo, y voy a tener cuánto es la población. Entonces puedo hacer eso. ¿Cuántas viviendas tengo en el tramo BC? ¿Cuántas tengo, muchachos? 100. Esto llegaría a ser viviendas, ¿no? Multiplicado por 5 va a ser 500. Entonces, todo esto, ¿cuánto me va a dar? 2,60 litros segundo, ¿verdad? Pero si yo... ¿No estaría perdiendo el tramo BF, el caudal? ¿El tramo BF? Sí, o sea, a los 12,35 no habría que restarle 2,34 para el tramo BC. Para el tramo BC, pero te faltaría el tramo BE, ¿verdad? Porque lo que tú estás haciendo es conservación de la masa en el nodo, agüita que entra, agüita que sale. Estás haciendo la entrada de AB menos BF, BE y BC. Si quieres calcular BC, necesitas el caudal de BE, que no lo tenemos ahora, ¿verdad? Sí. Ya, está bien, te entiendo por dónde vas, ¿no? Pero quiero explicar algo muy puntual. ¿Cuánto? Lo que iba diciendo. Si calculamos así como les iba diciendo, o sea, de la manera más sencilla, lo que les había dicho, caudal unitario por la población virtual. Perfecto. Sé que mi población virtual en BC son 100 viviendas multiplicado por 5 son 500 habitantes y me sale 2,60. Pero si yo calculo así está mal. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho de la población virtual? El tramo BC solo va a llevar agua para su tramo. Evidentemente, el tramo BC necesita 2,6 litros segundo. Pero estos 2,60 litros solamente es para BC. ¿Y qué va a pasar con el otro tramo que está CD? ¿Qué va a pasar con esta población? El agua no se va a teletransportar desde B a C. El agua que necesita esta población tiene que pasar necesariamente por el tramo BC. Esa es la población virtual, así se trabaja. La población virtual del tramo es la población que se va a beneficiar en ese tramo y también todas las poblaciones que van a ser beneficiadas, que va a atravesar el caudal por el mismo tubo. Entonces aquí está mal, ¿verdad? Evidentemente el tramo, la población virtual es 100, pero del tramo propio. Pero detrás de este tramo hay otras viviendas que deben ser distribuidas. Entonces no me olvido de esa población que está viniendo por detrás. Entonces yo debo sumar 100 más, ¿cuánto sería aquí? Tengo 80 más 20, 100, 130. De este lado tengo 100, 135. 130 más 135, 265, ¿verdad? Esa es la cantidad de viviendas que tengo en el tramo CD. Ahora multiplico esto por 5 porque esto es por la cantidad de 5 habitantes viviendo.
¿cuánto me va a dar mi caudal? 9,49. Ah, ese es el verdadero caudal de diseño de este tramo BC, porque este caudal 9,49 es el caudal que va a llevar tanto así para sí mismo y también para el otro tramo, porque el agua no se va a teletransportar, el caudal tiene que pasar por BC necesariamente para llegar a CD. Es lógica, ¿no? Eso se le llama población virtual. Ese es el verdadero concepto de la población virtual. Lo mismo pasa si es longitud virtual. Aplicas lo mismo. Si es longitud virtual, no solamente vas a sumar la longitud 1500. Para este tramo vas a sumar 1500 más 6900. Porque el caudal va a llevar para sí mismo y también para el siguiente tramo, el caudal. ¿Sí? Ese es el verdadero concepto que quiero que sepa. Ahora calculemos el tramo, el último tramo, bueno, casi el último sería el BE. ¿Cómo sería entonces? Lo mismo, ¿no? Puedo trabajarlo así. Caudal multiplicado. ¿Cuánto es la viviendas? 20 en este caso. ¿Cuánto me va a dar esto? 0,52 litros sobre segundo. Listo. Ya tengo el tramo. Perfecto. Ahora, hay otra manera como lo que decía su compañero. Lo voy a poner en este caso así. Permítame. Calculemos este de aquí que hayamos calculado. Lo voy a poner en paréntesis. El tramo BC también puede ser calculado de la siguiente manera. Como decía, conservación de la masa. Agüita que entra, agüita que sale. Si yo sé que está entrando del tramo a B, ¿cuánto está entrando? 12,35. Es el caudal que llega a B. Y luego se reparte aquí el tramo BF que yo había calculado 2,35. O sea, menos 2,34. ¿Verdad? Es el tramo BF que está distribuyendo, saliendo. ¿Qué más se está perdiendo? El tramo BE. ¿Cuánto es el que está saliendo aquí? 0,52. Listo. Si yo hago esta diferencia, agüita que entra menos agüita que sale, voy a tener cuánto es lo que me sobra aquí, cuánto es lo que debería sobrarme para distribución en el tramo BC. ¿Cuánto me sale? 9,49. Ahí está. Esa es la explicación lógica de por qué la población virtual es la distribución para sí misma y para los tramos siguientes. Conservación de la masa, o lo haces de esta manera o lo haces de la otra manera, no importa, el resultado va a ser la misma. Evidentemente te puede variar por decimales. ¿Por qué? Por eso yo les decía, pueden trabajar con 5,2 elevado a la menos 3 o pueden trabajar con la fracción. ¿Sí? Ahí es donde se nota. Quizás aquí te hubiera salido 9,48 por decimales simplemente. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto perfectamente? Sí. Disculpe, Inge. Faltaría para el tramo CD igual, ¿no? Exactamente. Ahorita vamos a calcular eso. Ahora para el tramo CD. ¿Cómo calculamos? La misma manera, caudal unitario multiplicado por la población virtual. ¿Cuál es esa población virtual? Sumo todo esto y yo sé que son 265 viviendas. Por 5 habitantes vivienda voy a tener el caudal. Ahora, por detrás del tramo D no hay nada, ¿verdad? No hay ninguna distribución más. Ah, entonces esto se queda así solito. Si habría una continuación de otro tramo, ahí tengo que sumarle, ¿no? El caudal. Bueno, la población virtual propia más la población virtual que está por detrás. Todo lo que está por detrás. Esa va a ser mi población virtual. En este caso, como es el último ya, el último tramo, pues no tiene nada más, ¿no? ¿Cuánto me va a dar esto entonces? 6,89. Listo. Esos son mis cálculos.
Son 3 pasos. Que esto para ustedes es nuevo. Todo lo que les he explicado en este es nuevo para ustedes. Lo siguiente que les voy a explicar, ustedes ya lo saben de memoria, es líneas de aducción simplemente. Pero a mí me interesa que sepan estos 3 pasos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran que explique nuevamente? Porque esto es básicamente su examen. Ustedes tienen su caudal de diseño, su caudal unitario y luego también sus caudales de cada tramo. Su examen está resuelto correctamente, ¿no? Porque el ingeniero va a revisar, quiero ver cuánto es tu caudal de diseño, ya está bien. ¿Cuánto es tu caudal unitario? Ya está bien. Ahora quiero revisar cuántos son tus caudales de tramo, porque si no son esos caudales de tramo, pues van a variar tus cálculos, ¿sí? Entonces, hasta aquí tiene que estar todo correcto. Y hasta aquí no es tan complicado, es suma, resta, multiplicación. Es así de sencillo. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no? Sencillo. Perfecto. Lo voy a insertar aquí nuevamente. Ahí tenemos. Como ya tenemos ahora nuestro cálculo, esto lo voy a llevar acá. Ya tenemos los caudales de cada tramo. Ahora vamos a calcular los tramos. Ese se llegaría a ser el 4. Cálculo de tramos. Ahí está. Ahora, ¿qué tramos voy a calcular? Voy a hacer espacio. Sí. Y esto, permítanme, voy a cortar. Listo. Ya tengo entonces calculado mis tramos. Ahí está. Ya. Entonces tengo calculado mis tramos. ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que yo tengo definido cuáles son mis caudales de cada tramo, y ahora yo debo definir qué diámetro de tubería voy a poner en cada tramo. Y como en líneas de aducción habíamos aprendido que para dimensionar necesitamos saber por qué método voy a calcular, ¿verdad? Porque yo necesariamente tengo que calcular cuánto va a perder de energía, cuánto de presión voy a tener, cuál es la velocidad de flujo que voy a tener. Entonces, para ello yo necesito poder saber cuál es ese diámetro. En función al diámetro voy a poder calcular todo lo demás. Y para calcular ese diámetro habíamos tenido diferentes métodos, ¿no? Ya uno puede ser la ecuación de Hasse-Williams, la de Darcy, puede ser Manichaci, diferente. Pero nosotros identificamos rápidamente por qué método va a ser, tan sencillamente viendo el coeficiente de rugosidad. Aquí me dice C incluso. Yo sé que desde mi primer parcial C es para coeficiente de Hasse-Williams. Y además veo que tengo un valor de 125. 125 es un valor grande de coeficiente, ¿verdad? Directamente ya me está diciendo que es Hasse-Williams también, ¿verdad? Es directamente. Entonces, yo sé que tengo que calcular por la ecuación de Hasse-Williams. Y la ecuación de Hasse-Williams, yo sé que es esta, ¿no? Es esta la ecuación de Hasse-Williams, que es el caudal máximo horario en este caso, ¿no? O en este caso caudal, como voy a calcular por tramitos, este tendría que ser caudal de tramo. Mi caudal de tramo va a ser igual a 0.2735 por el coeficiente de rugosidad, que es 125,
el diámetro evidentemente del tramo, que voy a calcular lo que necesito, el HF, que es la pérdida de carga, y la longitud de tramo, ¿verdad? No necesito nada más. Al igual que líneas de aducción, voy a empezar a resolver, ¿no? Entonces, aquí solamente, ¿qué debo hacer? Debo empezar a anotar. ¿Qué voy a anotar en este caso? Yo tengo aquí los caudales. ¿Qué datos más puedo tener? Las longitudes, ¿verdad? Lo voy a... Ahí está. Lo voy a bajar esto para poner aquí caudal. Azul. Luego vamos a tener lo que sería longitud. ¿Verdad? Y solamente necesitamos anotar nuestros datos. A ver, ¿cuál es la longitud? Del tramo AB son 800 metros. 800 metros. Del tramo BF es de 2200 metros. Luego, del tramo BC es de 1500 metros. Fácil. Del BE son 650 metros. Luego tengo el CD, que es de 6900 metros. Perfecto. Ya tengo las longitudes entonces. ¿Qué voy a calcular luego? ¿Qué podría calcular? Tengo diámetro, tengo longitud, tengo C, que es el mismo, ¿no? Bueno, el diámetro es lo que voy a calcular, la longitud tengo de cada tramo, tengo el caudal de cada tramo, tengo C, que es 125 para todos, y me falta definir o diámetro o HF. ¿Cómo hacemos ahora? Habíamos aprendido en el primer parcial que o me asumo diámetro o me asumo HF, ¿no? Eso espero en línea de deducción. En red abierta es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. ¿Por qué es mucho más sencillo? Porque yo sé, por ejemplo, en líneas de aducción tengo un parámetro muy importante, que es la velocidad. En función a la velocidad yo ya puedo determinar cuánto puede ser mi diámetro. Es decir, que ahora ya no me voy a asumir el HF. En este caso me voy a asumir el diámetro, pero en función de la velocidad que yo quiero que vaya. ¿Sí? Es mucho más fácil y más sencillo. Ya no tengo que estar viendo si la pérdida es muy grande, muy chica, no. Yo sé por diseño cuál es la velocidad mínima de velocidad. A ver, pongamos acá porque es importante. ¿Cuál es la velocidad mínima de diseño? ¿Cuánto es? 0.3 metros sobre segundo y la velocidad mínima. ¿Y la velocidad máxima? ¿De cuánto es? Para redes abiertas, pues la máxima es 20 metros sobre segundo. Si yo ya sé entonces mi parámetro de mínimo y máxima, ¿cuánto podría ser el promedio? Podría ser 1, ¿verdad? O podría ser 0,9. Pero al final, a mí lo que me interesa es esto. Voy a insertar una ecuación. ¿Qué sería la velocidad? La velocidad va a ser igual a 4 veces el caudal multiplicado pi por el diámetro al cuadrado. Ahí está. Esa es la velocidad, ¿no? O en cuyo caso, ahí voy a insertar. Ahí está.
tengo entonces mi ecuación de la velocidad. Ahora, esta velocidad yo me puedo asumir. Sé que la mínima es 0,3 y la máxima es 2. Entonces yo me puedo asumir que es a 0,9 de velocidad. ¿Verdad? .9 de velocidad. Y con 0,9 ya tengo el caudal de cada tramo, que sería para el tramo AB 12.35, y despejo el diámetro. Entonces aquí yo puedo calcular un diámetro teórico. Diámetro teórico. Ahora calcúlenmelo ustedes, por favor, el diámetro teórico. El caudal habría que llevar a metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Exactamente. No se olviden las mismas unidades. Si su longitud está en metros, su diámetro va a estar en metros, su HF va a estar en metros y su caudal va a estar en metros cúbicos segundo. Porque su velocidad está en metros sobre segundo. Su diámetro va a estar en metros y su caudal también tiene que estar en metros cúbicos segundo. El diámetro para AB me sale 0,132. 0.0 No, 0,132. 132, listo. El segundo 0,057. 58. ya, 58 metros, listo. El siguiente. Perfecto, dos más. .027. 0.027. Ya. ¿Qué más? 0,099. 0,090 y 99. listo. Ya tengo los diámetros teóricos. Ahora, de esos diámetros teóricos yo ya sé que no voy a poder conseguir en el mercado. Lo que tengo que hacer es llevarlo todo esto a un diámetro comercial, ¿no? Y eso es muy fácil. Solo hay que llevarlo a las cantidades de comercial. Entonces, como yo sé ya del primer parcial, si es 132, fácilmente yo sé que los diámetros en metros o milímetros están de 50 en 50. Entonces, aquí como yo me he puesto intermedio 0,9 la velocidad, puedo poner un diámetro o más grande o más pequeño, es indistinto. En este caso voy a tratar de manejar para todos lo mismo, ¿sí? Yo les recomiendo para todos igual, no siempre, pero pongámosle en este caso, como es nuestro primer ejercicio, cualquiera. Si es 132 milímetros, ¿cuánto le pondrían ustedes de comercial? ¿Más grande o más pequeño? Más pequeño para que sea igual que los otros. Ya, más pequeño puede ser. Entonces, si es 132, ¿cuánto sería? 0.100, ¿verdad? Más pequeño. Si es esto de aquí, ¿cuánto sería? 0.058. 0.0100.
50. El otro 0.100. Siguiente 0.0. ¿Cuánto sería? Diámetro más pequeño. 25. A ver, dejémoslo ahí. Este tramo de aquí 0.0 existe la de 75, ¿no? Pero este está el detalle. Este de aquí. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál es el diámetro mínimo de diseño? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es? 50 milímetros. Es el diámetro mínimo de diseño. ¿Sí? El diámetro mínimo aquí yo ya tengo 50 milímetros, que es 0.050. Pero este de aquí no cumple. Entonces, pero yo sé de que por norma el diámetro mínimo debe ser de 50 milímetros. Entonces yo automáticamente aquí debo ponerle 50 milímetros. ¿Sí? Si es menor a los 0.050 metros o 50 milímetros, el mínimo debe ser de 50 milímetros. ¿Sí? Así lo dice la norma. 2 pulgadas es la mínima que deben poner. Obviamente dentro de sus casas ustedes van a tener media pulgada, 0.025, 0.13, entonces, pero al final eso es dentro de su casa. En su red no van a tener una tubería pequeñita, imposible. Entonces la mínima debe ser de 50 milímetros. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, puedo calcular entonces yo, nuevamente voy a calcular la velocidad. ¿Por qué voy a calcular la velocidad? Porque en un principio yo me había asumido que la velocidad es 0.9. Asumiéndome 0.9 yo he hallado diámetros teóricos. Ahora yo los he llevado a diámetros comerciales. Estos son los verdaderos diámetros y voy a hallar las verdaderas velocidades. Por eso voy a calcular nuevamente todo. Nuevamente calculo, ¿no? Entonces en este caso 4 veces el caudal por pi por el diámetro al cuadrado que tengo comercial ahora por sus caudales de cada tramo, ¿cuánto me sale? $1.57. Siguiente. Imposible. 1,19 es más exacto. De este va a salir 1.20. 21. Perfecto. Siguiente. El último. Listo. Ya tengo entonces las velocidades reales de mi diseño. Lo voy a poner real. Ya tengo entonces mis velocidades reales. Pero ¿qué ha pasado aquí? Este no cumple tampoco la velocidad real. Y yo sé que la velocidad mínima es de 0.3. Evidentemente no va a cumplir. ¿Por qué? Porque mi diámetro
del caudal que va a atravesar, pues debe ir con un diámetro pequeño. Pero yo tengo que ponerle el mínimo de 50 milímetros. Aunque no cumpla la velocidad, yo debo seguir poniendo el diámetro mínimo. Esa es la única condición aquí. Y el ingeniero siempre va a querer ver este diámetro mínimo. Aunque no te cumpla la velocidad, pero va a cumplir. ¿Sí? O sea, en algún punto va a cumplir. Porque ese diseño en un periodo extendido, ¿qué te está queriendo decir? 0,52 litros está pasando en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo, en el mismo instante, todos esos caudales están pasando por estos tramos. Pero en la vida real no va a pasar así. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que todo esto va a pasar en un segundo, estoy queriendo decir que en el punto más desfavorable todas las casas están consumiendo agua. Pero en la vida real no pasa eso. En la vida real pasa que uno sí, uno no, uno sí, uno no. No todos van a prender agua al mismo tiempo. Entonces eso es lo que va a hacer variar estos caudales. Y en algún punto, ¿verdad? Este caudal va a aumentar porque puede que aquí consuman más, ¿verdad? Y aquí no consumen nada. Entonces el agua lo que tiene que venirse aquí, pues obviamente va a venir aquí con mayor fuerza, ¿no? Con mayor presión, obviamente calculando la altura, digamos, favorable para el tanque. Pero este caudal va a cambiar. Pero en el más desfavorable, que sería cuando todos consuman al mismo tiempo, que es que su probabilidad es mínima de que ocurra ese fenómeno, pero se puede dar, en ese punto puede que no va a dar, ¿no? Puede que no dé. Pero luego, en todas las 24 horas, luego va a funcionar, excepto en ese horario pico, digo, cuando todos consuman, ¿sí? Pero en resumen, ustedes no se preocupan, ponen el diámetro mínimo, ponen la velocidad, la que les sale, y con eso ya está. Lo más importante, garantizar esto. Diámetro mínimo de diseño, 50 milímetros. ¿Sí? Perfecto. Una vez que ustedes ya tienen el diámetro comercial, ya hemos verificado las velocidades y explicado también, ahora necesitamos calcular los HFs, ¿no? Los HFs reales. HF real. Y con eso ya estoy terminando el examen. Entonces ayúdenme a dictar cuánto salen los HF reales de cada tramo. Tenemos el caudal, tenemos el C que es 125, tenemos el diámetro de cada tramo, tenemos la longitud de cada tramo, y con eso despejo a un solver HF y me dictan cuánto sale. 24,24. Siguiente. ¿Cuánto es el siguiente? $89,54.
BE. Ya, y el último. ¿287? No creo, una pérdida gigantesca. Ya voy a revisarlo bien. En el tramo CD no es mucho la pérdida. Será el mismo. ¿Sí? 287.97. Hijo de... Ya. Está correcto, pero no. Ya. El paso número 4, si ustedes se han dado cuenta, es lo mismo que líneas de aducción. Hay que calcular lo mismo, ¿no? A lo que nosotros nos interesa es el HF. Porque el HF nos va a determinar cuánto es la pérdida que se tiene en función al diámetro y la velocidad que se tiene, ¿no? O sea, todo está relacionado. ¿Para qué nos sirven estas pérdidas? ¿No? Estas pérdidas nos va a servir para poder calcular la presión que va a tener en cada punto, ¿no? Pero, ¿no?, al final de todo su examen, ¿qué es lo que el ingeniero va a revisar? Evidentemente aquí no está el enunciado, ¿no? Pero lo que les va a pedir a ustedes es encontrar o la cota o la altura del tanque elevado. ¿Por qué? Porque si estamos diseñando nosotros una red de distribución, evidentemente nosotros tenemos que tener un tanque de almacenamiento. Ese tanque de almacenamiento usualmente en una OTB, en un barrio, es un tanque elevado. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es esa altura necesaria para que en la distribución, en toda mi red, ¿no?, de red abierta, yo tenga suficiente presión. ¿Cuánto es esa suficiente presión? Pues mínimo debe haber 10 metros columna de agua en todos mis puntos de distribución. Entonces yo debo calcular cuánto es esa altura de tanque, y eso es lo que va a valer mi examen, si esa altura es la adecuada o no. ¿Cómo calculo esa altura? Pues lo vamos a calcular con las pérdidas de carga. Para eso nos sirve llegar a las pérdidas de carga, a los HFs, ¿sí? Pero hasta aquí hay alguna duda para continuar. No creo, ¿no? Es sencillo. Es lo que habíamos hecho en el primer parcial. Listo. Voy a poner esto acá. Ya. Tenemos entonces, a ver, no me sirve esto de acá. La
longitudes, la velocidad puede ser. Voy a hacer recorrer simplemente todo esto. Ahí está. Listo. Entonces, paso número 5. Aquí lo vamos a calcular. Cálculo de la altura del tanque. ¿Cómo se calcula entonces esa altura de tanque? Muy sencillo. Altura de tanque. Para la altura de tanque hay que considerar algunos factores. Primero, la diferencia de cotas. ¿Sí? Que esta puede haber o no puede haber. Ahorita les voy a explicar. La diferencia de cotas. Ahora, ¿por qué es importante analizar la diferencia de cotas o el desnivel que existe entre donde está ubicado mi tanque de almacenamiento, que en este caso es tanque elevado, hasta el punto más desfavorable, que sería el punto más alto? ¿No? ¿Por qué? Porque el punto más alto es el más desfavorable, que yo no sé en este caso cuál es el punto más alto, pero lo puedo ver viendo simplemente las cotas. Vemos la red aquí. Díganme ¿qué nodo es el más desfavorable? El que está más alto. Este está 610, 619, 620, 600 y 623. A simple vista yo veo que el punto más elevado es el tramo, es el punto, el nodo F, que es 623. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero ¿será el más desfavorable? Habría que analizar, ¿no? A simple vista, ¿es el más alto? Sí, es el nodo más alto. El nodo más alto a partir de 620, que es la cota, ¿no? O bueno, donde está la cota de la fuente. Si todos están por debajo de la cota de la fuente, no vamos a hallar esta diferencia de cotas. Porque ya no existe ya no existe una diferencia, ¿no? O sea, ya no hay algo que sea desfavorable para la altura del tanque. Más bien, si todos los puntos están hacia abajo, eso quiere decir que nuestro tanque elevado o nuestro tanque donde va a ser ubicado es alto. Todas las demás casas están por debajo. Entonces no necesito considerar ninguna diferencia de cotas para sumarle, ¿no? Porque si no, esto le va a dar una altura excesiva al tanque. No va a ser necesario. Pero en este caso, como tenemos un punto más alto de donde está la fuente o el tanque elevado, ahí sí tenemos que hacer esa diferencia, ¿no? Pero yo no sé a primera vista que podría ser F o podría ser D. Yo no sé, pero lo puedo determinar fácilmente. ¿Cómo? Haciendo el siguiente análisis. Puedo hacer desde A hasta F. Y luego voy a hacer el análisis desde A hasta D. ¿Cuánto es esa diferencia de cotas que existe entre A y F? A simple vista, 3 metros. Desde A hasta D existe una diferencia de 3 metros, de 0 metros, porque están a la misma altura, 620, 620. Pero, ¿cuánto es la pérdida de energía desde que parten A hasta F? Entonces aquí le voy a sumar más. ¿Cuánto pierde de A a B? 24.24. Luego pierde una energía de ¿cuánto? De B hasta F, 89.54.
Lo mismo voy a hacer para el otro. Pierde en un principio 0, luego este tramo es el mismo, AB, que sería 24.24, más de B a C, que sería 27.90, más el último tramo CD, que sería 287.97. Sumo, arriba también sumo, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es lo que pierde por diferencia de cotas, por desnivel y por pérdida por fricción? ¿Cuánto es? 116. 116. 78. ¿Y el otro? 300. Sí, 340,11. Ya. Ahí está. Dígame cuál es más desfavorable, el tramo AF o el tramo AD. ¿Cuál es más desfavorable? El tramo AD, ¿verdad? ¿Por qué es desfavorable? Porque necesita, o sea, para que tu tanque pueda abastecer al tramo D, ¿cuánto necesita de tener de energía? O, como estamos hablando ahora, el tanque, una altura, ¿cuánto tiene que tener altura? Tiene que considerar una altura de 340 metros, altura de tanque, imagínense. Si fuera hasta solo F, solo necesita 116.78 metros de consideración. Altura que hay que sumarle al tanque aquí para que pueda distribuir. Entonces ya de entrada yo sé que el tramo más desfavorable es el D. ¿Por qué? Por esos 287 que pierde de energía solo de ir de C a D el agua. Entonces aquí ya estoy hablando de algo muy importante. Diferencia de cotas, que también tengo que considerar que los HFs. El HF, pero no de todos, ¿verdad? Si se han dado cuenta, solamente del tramo crítico. Exacto. ¿Qué más tengo que considerar entonces? Ya estoy analizando ya la ecuación. ¿Qué más? La presión mínima, ¿no?, de distribución en toda mi red mínima es 10. Entonces ya me está hablando de una presión mínima. ¿Qué más debo considerar? Sumatoria por HFs por accesorios, porque me está dando que también tengo accesorios. HF accesorios. Y por último podría considerar H, una altura de seguridad. Ahí está. Cada caso es diferente, ¿sí? Pero de manera general esta sería mi ecuación. Sí, ahí está. Podría variar dentro de un examen y de otro. Puede que en otro no tengas diferencia de cotas, por el caso que les decía, ¿no? Todos sus puntos van a estar por debajo de la cota. HF sí, ese vas a tener, porque es la pérdida que existe por fricción de un punto a otro. Presión mínima, también vas a tener este dato. Pérdida por accesorio, puede que tengas accesorios en algún examen, o puede que no tengas nada. Entonces puede ser 0 o puede valer algo.
Altura de seguridad es la altura que tú te vas a dar de seguridad, un rango más. Este rango puede estar entre 5 hasta 10 metros incluso. ¿Sí? Que tú te asumes esto. ¿Cuánto quieres la seguridad? ¿Cuánto de altura de presión más? ¿Verdad? Pero, entonces, si yo analizo esto, digo, a la altura del tanque está condicionado por la diferencia de cotas, que no puedo hacer mucho, porque son terrenos ya naturales, altura, pero sí puedo jugar aquí, ¿no? El HF al tramo crítico, porque este tramo de aquí, estos tramos están condicionados, porque si me ha salido aquí una pérdida de 287 es por algo. ¿Por qué? Porque he puesto un diámetro muy pequeño. Entonces en mi examen yo tengo que optimizar, porque el ingeniero va a revisar el tanque más óptimo o la altura del tanque más óptimo. Entonces, ¿cómo puedo jugar yo con el diámetro? Si aumento el diámetro, la velocidad va a ser más pequeña. Al tener menor velocidad, mi pérdida de fricción va a ser menos. Hagamos la prueba. Si en vez de 75 le pongo 100, ¿cuánto va a ser mi velocidad y mi altura real? Porque este es el que está haciendo un gran lío. Una altura, imagínense, de 340, ¿no? Es mucho. ¿Cuánto es con 100? A ver, La velocidad es 0,88. 0,88. Hay velocidad incluso, ¿no? Todavía. Vean, hay. La mínima es 0,3. Quizás yo me puedo acercar a la mínima de 0,3 para que mi pérdida sea la más pequeñita posible. Entonces todavía tengo un rango. ¿Qué tal con 150? ¿Cuánto va a ser la velocidad? ¿Sigue cumpliendo o ya no? 0,39. Ya, 0,39. Ese está todavía, ¿no? Casi al límite de la velocidad mínima. Si le pongo 200 ya no va a cumplir. Ya, entonces ahí está bien. ¿Cuánto es entonces la pérdida real para 150? $9,85. Es mucha la diferencia, ¿no? Vean que antes, si yo le ponía un diámetro de 75 milímetros, mi pérdida era de 287. No es entonces ponerle cualquier diámetro. Yo siempre les voy a recomendar que si ustedes tienen que calcular la altura de tanque, está condicionado a la pérdida de fricción, porque eso es lo que está perdiendo de llegar desde donde sale hasta donde llega. Toda esa pérdida hay que compensarlo sumando la altura del tanque, ¿verdad? Incluso estos 24.24, que es el tramo de A a B, si yo le pongo a 150 milímetros, puede reducir incluso esta pérdida de fricción. Incluso de todos puedo optimizar aumentando el diámetro, pero la mínima debe ser 0,3, excepto en esos tramos que yo he condicionado como diámetro mínimo de 50 milímetros. Si lo aumento a este, pues, aquí la velocidad me va a salir cerca a 0, ¿no? Entonces la más óptima para ese tramo es 50, la mínima. Ahí está. Pero los demás puedo jugar porque tienen velocidad. Podría ir aumentando el diámetro. Entonces ya les estoy dando otro tip para su examen. No es ponerle cualquier diámetro.
¿Qué te conviene? Poner un diámetro más grande para que tengas velocidades un poco más pequeñas, porque estas pérdidas es la que vas a sumar, ¿no? Estas pérdidas es la que vas a sumar para la altura de tanque. No te conviene tener mucha pérdida, porque si no tu altura de tanque va a salir muy elevado. ¿Ya? Bueno, por cuestiones de tiempo lo voy a dejar ahí, pero ustedes lo pueden optimizar esto, volviendo a rehacer. ¿Ya? Entonces, suponiendo que hasta ahí está bien. Entonces, ¿cómo sería la altura de tanque? Simplemente voy a reemplazar, ¿no? Altura de tanque. La diferencia de cotas entre A y D. A. Ahora, considerando este escenario, ¿cuál creen que es el punto más crítico? Ahora ya no es 287.39, ahora es 9.85. Para este caso, ¿cuál sería el más crítico? ¿Cuánto sale esto? 61,99. 61.99. 99. ¿Cuál es el más crítico ahora? El tramo AF. Ya no es el tramo D. Porque va a necesitar 116 para llegar al tramo F bajo estas condiciones. El más crítico sería F. A D va a llegar porque está a 61, ya no requiere tanto. Considerando las pérdidas por fricción que va a recoger, a pesar de que vean de que aquí hay casi 7 kilómetros. Aquí existe 7 kilómetros. En 7 kilómetros pierde 9. Pero en 2 kilómetros ha perdido 89. En 2 kilómetros. ¿Por qué? Por culpa del diámetro. Lo está estrangulando, está haciendo perder mucha fricción. Podría optimizar esto aumentando más el diámetro para que la pérdida sea menos. Ahí sí, bajo esas condiciones de toditas iguales, puede que el crítico vuelva a ser el D. ¿Verdad? Pero bajo estas condiciones, las que estamos trabajando, ¿no? O ya, suponiendo que hemos reducido todo, pónganse que sigue siendo D el mínimo, ¿ya? Sigue siendo D el mínimo. Lo voy a poner con círculo. Este de aquí va a ser. Ahí está. Entonces, el más crítico para nosotros va a ser desde A hasta D. Ahí está. Entonces, de A a D estamos haciendo. Entonces, la diferencia de cotas, ¿cuánto es? No existe, ¿verdad? Sería 0, entonces no tengo yo diferencia de cotas para ese tramo. Ahora, ¿cuánto es la pérdida que existe por fricción entre A y D? Pues es esta, ¿no? La diferencia es 24.24 más 27.90 más 9.85 para llegar hasta ese punto. Entonces, esa es la pérdida por fricción. Lo voy a poner entre paréntesis. Más la presión mínima de cuánto es. Por diseño me está diciendo 10 metros cúbicos de agua. Suma de accesorios. ¿Cuántos accesorios tengo? Tengo accesorios por pérdida por medidor y por llave. Si sumo esto, o ya, se lo pondré ahí, eso más 2.5 más 1.5 más la altura de seguridad. ¿Cuánto de seguridad se van a poner ustedes? ¿Cuánto va a ser entonces? De 5 a 10 se pueden asumir. Entonces yo puedo ponerle 6, puedo ponerle 7, puedo ponerle 8. Ya en este caso lo voy a poner 10 altura de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me suma eso? Mi altura de tanque. ¿Cuánto va a salir la altura de tanque?
85.99 metros. Esta es la altura de mi tanque, que esto lo puedo redondear directamente 96 metros de altura. Ahí está. Entonces mi altura de tanque necesario para que yo pueda garantizar la distribución de una presión mínima de 10 metros columna de agua, mi altura de tanque tendrá que ser de 86 metros. Y listo. Una vez que yo tengo esto, mi examen ha acabado. Porque en su examen les va a pedir la altura del tanque. Obviamente hay otro tipo de examen. Sí, dime. Dicha dijo en clase que va a pedir la altura del tanque y el volumen más del tanque que hay que calcular. Ya. Para calcular el volumen, necesariamente tienes que tener algún otro dato. ¿Qué dato vas a tener? Seguramente te va a dar un dato, digamos, ¿no? Pero tú puedes calcular el volumen con el primer parcial. Recuerdan que teníamos ecuaciones empíricas para el tanque de almacenamiento. Esas ecuaciones empíricas es las que pueden utilizar, ¿no? Que te dice volumen contra volumen de reserva, volumen contra incendio, volumen de regulación. Volumen de regulación es muy sencillo, está en función de las horas, ¿no? O cuántos días vas a tener distribución de contra incendio, igual te va a dar esos datos. Esas ecuaciones empíricas pues las puedes reemplazar y calcular cuál es el volumen. No se olviden del primer parcial, ¿no? Con esas fórmulas puedes hallar el volumen. Solo hay que tener mucho cuidado. Las fórmulas utilizan el caudal máximo diario, no el horario. Volumen de regulación está en función, ¿no?, a los caudales. Solo tienes que tener cuidado de eso, nada más. ¿Sí? Ahorita aquí no tenemos datos para poder calcular los volúmenes. Bueno, nos faltaría solamente el de contraincendios, porque ese está en función a la densidad, población hectárea, ¿no? Pero después lo demás sí. Pero eso lo pueden calcular en un rato. A ver, ¿alguna otra duda? Que la velocidad siempre hay que considerar 0,9, no se puede considerar. Ya, buena pregunta. Esa de aquí yo me he asumido, la velocidad asumida. Si yo quisiera, digamos, ya, más claro, para optimizar mi diseño, yo voy a calcular los máximos diámetros que me permitan tener las menores pérdidas posibles. ¿Y cómo voy a calcular eso? Cuando mis velocidades sean pequeñitas, ¿no? Mientras más pequeño sea mi velocidad, vean aquí, mi velocidad me ha acercado a los 0,30, que es el mínimo, ¿no? La mínima es 0,3, entonces me ha acercado lo mínimo, y con eso he calculado un diámetro más grande. Vean, antes era 75 milímetros, ¿no?, pero cerca a los 1.56 de velocidad. Pero si yo me acerco a la mínima de velocidad, quiere decir diámetro más grande. Con 150 entonces la pérdida sale más pequeña. Y si yo tengo una pérdida de carga más pequeña, pues mi altura de tanque va a ser más pequeña también, porque estas pérdidas se van a sumar aquí, ¿no? Obviamente no es todo, es en el tramo más crítico. La altura del tanque se calcula con el tramo más crítico. ¿Sí? Entonces yo me puedo asumir, entonces aquí directamente 0,3. Con 0,3 voy a calcular cuál es ese diámetro, ¿no? ¿Cuál es ese diámetro? Obviamente voy a calcular diámetro teórico. Y del diámetro teórico, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a aumentar o le voy a reducir para el diámetro comercial? Como estoy calculando con la mínima,
pues le voy a reducir esos diámetros. Si lo aumento me va a salir menos de 0,3. Si le reduzco va a salir 0,34, 0,35, 0,4, pero va a salir la mínima. Entonces, si calculo con 0,3 mis diámetros teóricos, a mis diámetros comerciales lo voy a llevar reduciendo. ¿Sí? Reduciendo la siguiente talla. Ponte, si era 0,132, ahí sí le voy a poner 100. Si era 58 milímetros, 50 milímetros. Pero calculando estos teóricos con 0,3. Con 0,3 te va a dar la altura óptima o la menor altura posible para que no te salga alturas muy exageradas. ¿Sí? ¿Entendiste esa parte? Sí, entonces es considerable tomar 0,9 promedio. Puedes con 0,9, pero dependiendo. Tienes que estar un paso por delante. Si usas 0,9 está bien, no está mal. Pero no te olvides dependiendo tus longitudes. Ponte, si tú tienes 15 kilómetros de tubería, imagínate, en 15 kilómetros, imagínate la pérdida que vas a tener a una velocidad de 0,9 o 1 metro segundo. Si tienes menor velocidad, menos pérdida vas a tener. Está en función también de las longitudes. En 650 o en 100 metros no es lo mismo que lo que va a perder en casi 7 kilómetros. ¿No? Pues esos detallitos son lo que tienen que ver ustedes. Y eso es con la práctica. Tú ves y dices, por aquí no me conviene esto porque yo ya sé qué es lo que va a pasar. Entonces no me conviene. ¿Para qué voy a perder mi tiempo asumiéndome este valor si yo sé que me va a traer problemas más adelante? Entonces mejor hago esto para evitarme todo eso, ¿no? Porque esa pérdida de tiempo te va a quitar tiempo en el examen. ¿Sí? Entonces puedes asumirte cualquier ramo. No te estoy diciendo que no, puedes asumirte cualquier ramo. Ese es un método, uno solo. Hay otro método que te va de atrás adelante. ¿Sí? Que te va de atrás adelante. ¿Y cuál es esa? Bueno, si lo han debido ver, por ejemplo, del INGE. En un principio, yo les he dicho, o te asumes diámetro o te asumes pérdida. Yo me he asumido diámetro, porque puedo controlar con la velocidad cuánto es eso, ¿no? Esas pérdidas, yo controlo. Pero hay otra manera, que tú te asumes la pérdida, cuánto más o menos vas a perder. Entonces ahí haces prueba y error. Tú te asumes, quiero perder 10 metros. Con 10 metros vas a calcular el diámetro. Y con ese diámetro vas a calcular la velocidad. Si no te cumple la velocidad, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a volver o te asumes esto para que te dé la velocidad, o como no te cumple, ya juegas con el diámetro. Juegas con el diámetro hasta que te cumpla la velocidad. Cuando te cumpla la velocidad, calculas el HF real. Entonces, en vez de ir de adelante a atrás, vas de atrás hacia adelante. Pero en el fondo es lo mismo, o sea, te asumes esto, vas ahí hacia el diámetro, no te sale la velocidad, juegas otra vez con el diámetro hasta que te cumpla la velocidad. Y si te cumple la velocidad, ya recién calculas el HF real, ¿no? Y vas yendo de atrás adelante, de atrás adelante. Que es casi lo mismo, o sea, depende de cómo uno lo quiera ver y qué le parece más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, el ingeniero va de atrás adelante, no sé si se han dado cuenta. A veces va de adelante atrás y a veces va de atrás adelante. ¿Cómo ha resuelto el ingeniero este semestre? De atrás adelante. ¿No? Practiquen por ambos métodos. El resultado no va a variar, los diámetros van a salir, ¿sí? No importa si haces de uno al otro, los diámetros te van a salir los mismos. Evidentemente según cómo te asumas también, ¿no? Pero siempre va a haber una mínima, ¿sí? De eso de aquí les voy a pasar el resuelto con los diámetros mínimos que deberían ser. Con esa resolución que les voy a pasar,
después de esta clase, calculen de atrás hacia adelante y van a ver que va a salir lo mismo. ¿Sí? Va a salir lo mismo. ¿Sí? Hagan ese ejercicio. Yo lo estoy enseñando de adelante a atrás porque yo controlo, yo veo y analizo, ¿no? De cómo va a ser. Pero eso es con la práctica, evidentemente. Yo ya hice tantos ejercicios que ya sé. Pero alguno puede decir, no, yo prefiero de atrás adelante. Está bien, no está mal, está perfecto. Si lo ves de esa manera y lo entiendes mucho mejor, está bien. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Cuando haces de adelante hacia atrás, muchas veces te puedes equivocar en esto, en la diferencia de cotas, si vas a necesitar o no vas a necesitar y cuál va a ser esa altura, porque ya estás calculando de atrás hacia adelante esa altura. Mientras por el método que yo estoy haciendo, primero vas a calcular la altura del tanque y luego vas a ir yendo hacia otra vez con las presiones para verificar. Mientras lo otro, como ya estás calculando los HFs, ya aquí esta altura te va a salir óptima. También te va a salir óptima. Porque tú de cierta manera estás controlando estas pérdidas, ¿no? Lo más mínimo. Mientras cuando te asumes velocidad, ciegamente te sale HFs, ¿no? Pero ahí ya tienes que jugar tú con el diámetro. Velocidad y luego HF, que es casi lo mismo, ¿no? Que es casi lo mismo, solamente es como digo, de atrás adelante o de adelante atrás, varía, es ese juego nada más, en que si tú controlas uno o el otro, o ves uno y quieres que algo controlar, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, chicos, para no hacerlo largo la clase. ¿Podría volver a explicar sobre el tramo crítico? Ya, el tramo crítico. ¿Aquí o al otro lado? Bueno, aquí. Ya, aquí. El tramo crítico. ¿Cómo identifico el tramo crítico? El tramo crítico es muy fácil. Son dos cosas que debes considerar. La diferencia de geometría, ¿no? No es lo mismo tener un terreno, a ver si lo puedo dibujar acá. Dibujar. Ponte que es mi terreno así. Si yo tengo una altura de tanque, ahí está. Mi línea comando va a venir aquí. A partir de este punto las presiones van a mandar. Ideal, ¿no? Pero con la pérdida de fricción, eso es lo que va a pasar. Entonces, por pérdida de fricción, mis presiones van a estar aquí. Ahí está, el rojo. Esto es cuando por desnivel, ¿no? O sea, todo esto lo que está perdiendo aquí, tengo que considerar. Todo eso es lo que pierde por fricción. Pero es diferente al otro. Si nosotros estamos aquí y mi tanquecito va a estar aquí, yo tengo que considerar este desnivel, ¿no? Este desnivel que está aquí, para garantizar a mi última casita, pues yo tengo que estar por encima de esto. Entonces mi altura de tanque tiene que ser suficientemente alto, es decir, esta altura de aquí la voy a sumar aquí. Por eso lo sumo. Esa altura se tiene que reflejar aquí. Para que mi altura de tanque más la pérdida que todo va a sufrir esto por pérdidas por fricción, va a subir más incluso. Estas son las pérdidas HF. Esto es por diferencia de cotas. Por eso debo considerar esas dos cosas principales, ¿no?
Diferencia de cotas y la pérdida que se va a causar hasta el punto más crítico. Entonces por eso, como no sé aquí, mira, aquí tengo 623, aquí tengo 620. Aparentemente el más crítico por diferencia de cotas es F, porque su cota está a 623, 3 metros por encima de donde está mi tanque. Y D está al mismo nivel, pero porque sé que es el punto más largo, puede que tenga más pérdida por fricción. Entonces puede que o uno o lo otro va a ser más crítico. ¿Y cómo? Solamente sumo, ¿no?, diferencia de cotas entre punto y punto y le sumo todas las fricciones, las pérdidas que se me va a ocasionar hasta llegar a ese punto. Sumo y veo cuál es más alto. El que sea más alto es el más desfavorable porque le está costando más llegar. ¿Sí? No sé si está un poquito más claro ahora. Sí, sí. ¿No? Ese es. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Y que en cuestión de diámetros, el tramo CD 150 es mayor que el tramo de AB, el diámetro puede ser mayor. Ya, ¿dónde estamos? Aquí mismo, ¿no? Sí, sí. Ya. Me dices, el tramo CD es de 100. Ahora mi otro tramo CD es de 150, evidentemente. A ese punto quería llegar. Su compañero ha hecho una observación muy puntual, que el ingeniero se fija en el examen. En todo lo que es sanitaria 1 tienen que controlar cómo son sus diámetros de grande a pequeño. Si ustedes empiezan con diámetro, tienen que ser a más pequeño. No puede ser de pequeño a más grande. Por eso les decía, si ustedes se van a asumir, asúmanse todos sus velocidades para mantener esa relación. ¿Ya? Esa relación de que sus diámetros les va a salir de acorde de grande a pequeño. Pero si ustedes juegan en sus tramos a uno sí, a uno no, les va a salir este problema. ¿Por qué? Porque en este tramo me ha asumido... No, aquí es. En este tramo me ha asumido 0,9 de velocidad y me ha salido 100 milímetros. Y con el otro me ha asumido 0,3 de velocidad y me ha salido 150. Evidentemente este de aquí tendría que ser 150, ¿no? Para equilibrar. 150 debería ser para equilibrar. Para que sea el mismo diámetro. Y vean también, el tramo AB es 100. Como un tramo secundario va a ser más grande que un tramo principal, que es el que está entrando agua. Si este es el que más agua va a traer y se va a distribuir por todo lado. Entonces este también tendría que ser 150. ¿Por qué? Porque los diámetros van de principio a fin, de grande a pequeño. Si ustedes lo dejan así, de 100 y esto 100, y aquí solamente le han cambiado para que cumpla, y cumple, evidentemente numéricamente cumple, pero por diseño está mal. Eso automáticamente, aunque les cumpla el ingeniero, mal, chao, sin reclamo alguno. Por eso es que deben controlar bien su velocidad. Si se van a asumir, tienen que asumirse con criterio. Es mejor mantener todo en uno solo. Eso es lo que no, digamos, lo que si entiendes bien esto, te conviene asumirte diámetro. Ahora, si tú vas de atrás adelante, te ibas a dar cuenta de eso, porque ibas a hacer por partes, ¿no? Porque si se dan cuenta, por el método de asumirte velocidad es más mecánico. Es simplemente con un Excel agarras, te asumes todo y jalas todo o calculas todo así de manera automática, lo que sale, sale. De manera directa, ¿no?
Mientras lo otro, si tú te hacemos de atrás adelante, tienes que analizar tramo por tramito, tienes que hacer. Mientras esto de aquí es más automático y más rápido, pero tiene ese riesgo de como es todo automático, puede que te olvides de analizar ese detalle. Si se dan cuenta, cuando yo hice a 0,9 toditos, los diámetros toditos están de grande a pequeño. Ninguno ha variado, ¿no? Vean que aquí es 100 y al final 75. Cumple. En un principio es 100. Segundo tramo BC es 100. CD es 75. Los diámetros están en armonía. ¿Por qué? Porque toditos me ha asumido a 0,9. Pero si a uno me ha asumido 0,9 y luego me ha asumido otro a 0,3, como aquí, ya no está en armonía. Porque uno está a diferente diámetro, bueno, a diferente velocidad asumida con el último. Entonces ya no hay esa armonía. Y ahí ya estaría mal. ¿Sí? Está muy buena la observación. Esa es clave para que puedan entender. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ahí. Sí, entonces en ese caso sería considerar el primer tramo 150. Exactamente. Ahí tienes que rehacer y calcular 150. Aquí tienes que poner 150. Si modificas aquí el diámetro, debes recalcular la velocidad, recalcular HF. Si calculas HF, pues tienes que volver a recalcular cuál es tu diámetro tu tramo crítico en función al escenario que tienes con los diámetros que estás proponiendo. Y una vez que tengas identificado tu tramo crítico, pues debes hacer nuevamente modificar tu altura de tanque, ¿no? ¿Cuánto? Porque esta altura te va a cambiar, va a ser mucho menor. Ese es el examen. Solo tienes que jugar, iterar, modificar, ¿no? Pero si tú sabes desde un principio trabajar adecuadamente, no tienes que estar modificando. ¿Sí? Esa es la práctica, lo que ustedes deben hacer. Pero en resumen, con 0,3 de velocidad vas a hallar la menor altura posible de tanque, ¿no? Ese es el chiste. De ya de entrada les estoy diciendo. Porque el ingeniero les va a dar aquí longitudes largas, se van a acordar. Te va a dar aquí 7 kilómetros, aquí 8 kilómetros, y tus velocidades se van a disparar, tus pérdidas. Y si se dispara tus pérdidas, tu altura de tanques va a salir gigantesco. Como hace rato nos ha salido. ¿Sí? Estamos bien entonces hasta ahí, chicos. La primera clase siempre es la clave. Ya después lo demás vamos a resolver con Excel, que es lo mismo. Ahí, lo que más me va a interesar son algunos criterios puntuales. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Perfecto. Ya, le voy a cortar para que no